Continuamos esta mañana en el libro de Efesios capítulo 1. Y vamos hoy para el versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a hablar en esta mañana sobre el sello del Padre. Una de las cosas maravillosas que usted puede ir encontrando en toda la palabra de Dios es que Dios le da seguridad a su pueblo. Y usted puede ver en el entorno en que vivimos que las cosas que son seguras tienen un sello. Tanto que hay una gran recomendación que cuando está roto un sello, si es medicina no la compre, porque puede estar adulterada. Si es una encomienda, revísela, porque lo más probable la ha saqueado. Y es maravilloso estudiar este tema en la palabra de Dios, hablando sobre el sello del Padre, porque el Padre ha puesto un sello como seguridad para usted y para mí de aquello que Él ha querido hacer con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a leer nuevamente este texto de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Están allí? Leamos todos juntitos. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser el pueblo que puede conocerte a ti y el pueblo que va a vivir contigo por los siglos de los siglos. Gracias porque tú tienes un pueblo a nivel del mundo, que es tu iglesia. Un pueblo que ha sido sellado y que tiene la seguridad de vivir contigo. Un pueblo que sabe quién eres tú. Y un pueblo que entiende lo que tú estás haciendo. Y gracias por este privilegio que tenemos, Dios, hoy de estudiar tu palabra. Y ruego para que tú des seguridad al pueblo aquí reunido. Convicción. Y si hay alguien en el día de hoy que no tiene esta seguridad, que no tiene este sello en su vida, hoy lo pueda recibir por la fe en Cristo Jesús. Rogamos tu bendición para que también todos aquellos que tenemos ese sello podamos ser agradecidos y vivir con dignidad delante de ti, como es digno de ti. La gracia tuya sea sobre todos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos, hablando un poquito del sello. Antes de pasar de aquí, la Biblia habla sobre el sello por muchas partes, y ustedes van a encontrar en el transcurso de toda la Biblia muchos hombres que usaron sellos, y de hecho casi todo rey usaba un sello, y toda empresa tiene un sello, algo que lo identifica, algo que muestra que es de ellos, o básicamente que muestra públicamente su identidad. La Biblia, cuando dice en este texto, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Esta palabra sellados indica poner algo sobre. Poner algo sobre. Dios puso algo sobre nosotros que nos identifica como pueblo de Él. Y algo que nos hace ver como propiedad de Él. Voy a leer un texto que es en el libro de Mateo, capítulo 27. Voy a ir un momentico allí para ver algunos ejemplos de lo que la Biblia muestra, cómo se usaban los sellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en Mateo capítulo 26 está la muerte y la sepultura de Cristo. Y es interesante que en el versículo 66, una vez Jesús fue sepultado, dice la Biblia que se colocó un sello. Versículo 66 de Mateo 27. Mateo 27, 66. Mateo 27, 66. Dice la Biblia: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo? Sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cómo sellaban una piedra? Con el sello del rey. Ponían el sello del rey. Ponían una goma y encima ponían el sello, y nadie podía romper ese sello. Ustedes ven también cuando cierran los negocios hoy en día. ¿Cómo cierran los negocios? Ponen un sello, su papel que dice sello, ¿cierto? Y hay multas si alguien rompe ese sello. En Apocalipsis capítulo 20, vamos allá un momentico, Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y arrojó al abismo, y lo arrojó al abismo, hablando de cuando el ángel apresó a Satanás, y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás, el día que sea amarrado, va a ser sellado. Esta parte de sello es que va a tener un límite del cual no va a poder moverse. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. Por eso cuando el Señor lo ponga en ese lugar, allí le va a decir, de aquí no te mueves. Y no se va a poder mover de ese lugar con sus demonios. Y ya va a haber un sello o un límite para él donde no pueda poder salir por 1000 años. Por eso cuando se habla del sello es algo que se pone sobre algo o algo con lo cual se marca una posesión o se identifica algo. Y la Biblia habla de todas estas partes. Y vamos a mirar en esta mañana algunos significados del sello en la Biblia. El sello indicaba en los tiempos bíblicos algunas cosas. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 28. Antes de entrar a tomar netamente este texto, vamos a dar un sondeo general a la Biblia, hablando sobre el sello. En Éxodo 28, versículo 36 y el capítulo 39, versículo 30, habla del sello como una identidad de santidad y consagración a Dios. Éxodo 28. ¿Están allí, hermanos? Quiero que leamos juntos ese texto. Éxodo 28, 36. Leamos todos junticos. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y vamos al 39. En el capítulo 39, ya después de que Moisés cumple esa tarea, 39, 30. Dice la Biblia. ¿Están allí? Leamos. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Miren, hermanos, la Biblia habla de el sello como algo que significa dos cosas, santidad y consagración. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento, a 2 Timoteo, un momentico. 2 Timoteo, el apóstol Pablo usa también este término. En 2 Timoteo capítulo 2. El versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ¿qué? Este sello. ¿Cuál es? ¿Qué dice el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es interesante el significado del sello. El sello significa santidad y consagración. Toda persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo, porque es el sello que vamos a hablar hoy, tiene la responsabilidad de vivir santamente y consagrado a Dios. Una de las cosas, hermanos, que usted y yo tenemos que aprender es ese principio. Si usted es cristiano, usted debe vivir santa. ¿Cuántos de ustedes realmente aborrecen el pecado? ¿Cuántos de ustedes realmente aborrecen el pecado, detestan el pecado y a pesar de que pecamos, nos duele pecar y no quisiéramos pecar? ¿Y cuántos de ustedes se deleitan en el pecado, juegan con el pecado, no les importa el pecado, ven el pecado y no pasa nada? Si son realmente creyentes, debe pasar lo primero y no lo segundo. Y si usted tolera el pecado, soporta el pecado y no le da al pecado, usted no es santo. Por lo tanto, no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos fue dado como sello para vivir en santidad. Y eso significa en la Biblia el sello: santidad y consagración, santidad y separación. Por eso todo el que tiene el Espíritu Santo debe estar separado del mundo y consagrado a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos al primer libro de Reyes 21, 8. Primer libro de Reyes capítulo 21, versículo 8. Y Esther 3:12. Primer libro de Reyes 21. En este texto, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, 21:8. ¿Están allí, hermanos? Para que todos estemos moviéndonos por la Biblia. Entonces, recuerde que esta básicamente es Jezabel, la que está usando aquí de mala manera el sello. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales
que moraban en la ciudad de Nabot. Aquí ustedes leen la historia, yo quiero contarles un poquito. Jezabel, una de las reinas más malas que hemos visto en la Biblia, y no era porque era reina, sino porque tomó el lugar del rey, y el rey, al igual que muchos hombres, le dan el gobierno a la mujer para que haga lo que ella quiera. Ella tomó el sello del rey, hizo unas cartas para concederle al rey lo que el rey quería, y el rey quería una propiedad. Y como el dueño de la propiedad no se la quiso dar, entonces la reina hizo unas cartas para que mataran al dueño, para que esa propiedad quedara a nombre del rey. Y como iba con el sello del rey, sus sirvientes obedecieron y mataron al dueño de esta propiedad, para que esta propiedad quedase a nombre del rey. Porque todo lo que está sellado tiene autenticidad, ¿cierto? Todo lo que está sellado tiene autenticidad. Por eso todo creyente que tiene el Espíritu Santo tiene la autenticidad de ser hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. A nosotros nos han enseñado, y como la mayoría nosotros venimos de la Iglesia Católica, y gracias a Dios por la religión católica. Yo doy gracias a Dios por la religión católica. Y gracias a Dios porque nacimos en un pueblo católico, entre comillas. Porque la religión católica tiene principios bíblicos. Y aunque no adoran al Dios de la Biblia, saben cuál es el Dios de la Biblia. Y gracias a Dios porque nacimos allí. Pero allí se nos enseñó que todos somos hijos de Dios. Allí se nos enseñó que todos somos hijos de Dios. Allí se nos enseñó que todos somos cristianos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que solo son hijos de Dios los que tienen al Hijo de Dios. Y solo son cristianos los que siguen a Cristo nomás. Y el texto nos muestra básicamente que cuando uno recibe el Espíritu, recibe el sello de Dios como la autenticidad de ser hijos de Dios. Vamos a Esther, otro texto donde otra mujer, solo que esta no usó el anillo del rey para hacer el mal, sino para hacer el bien. En Esther, capítulo 3, porque es la historia de dos mujeres, una usando la autenticidad del rey, el sello del rey, para hacer el mal, pero otra usa el sello del rey para salvar a su pueblo. En Esther capítulo 3, versículo 12, Esther 3:12. ¿Sí sabían que existía un libro llamado Esther, cierto? Bien, vamos al capítulo 3, versículo 12. Dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre la provincia, a los principales de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Aquí en el capítulo 3 está el Amán haciendo lo incorrecto, pero al final del libro está Esther haciendo lo correcto con el mismo sello. Las dos van en nombre del rey, escritas por dos personas distintas al rey, pero las dos cartas tenían autenticidad para que se ejecutase lo que decía la carta, sencillamente porque tenía un sello. Sencillamente porque tenía un sello. Por eso el sello siempre ha sido una señal de autenticidad. Y todo verdadero creyente tiene la autenticidad de ser verdadero hijo de Dios si tiene el sello. Y ese sello dice bautista, ¿cierto? ¿No? Pentecostal, católico, presbiteriano. No, no es ese. Yo pensé que ustedes iban al cielo por ser bautistas. Hay un sello que dice Hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. No más. Hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. No más. Lo único que tiene ese sello, así como en Timoteo dice, tiene este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El sello que tenemos nosotros es Hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a Esther, más adelantico, donde Esther escribe, porque estábamos leyendo Esther 3, ahora es Esther 8, donde Esther usa el mismo sello que usó Amán para hacer lo correcto. Esther 8 y versículo 10. El 8 dice: estas son las órdenes de Mardoqueo y Esther dadas por el rey Asuero. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo
del rey, porque un edicto, escuche, un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser. A mí me encanta este versículo cuando lo miro desde el punto de vista de Dios. Si Asuero, un hombre impío, podía escribir una carta y cuando fuera sellado, lo que se escribía no se podía revocar, ¿quién puede revocar lo que el Señor escribió en el cielo respecto a nosotros? Por eso Pablo dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada. El problema aquí está en si usted tiene o no tiene el Espíritu Santo. En la iglesia hay hermanos que parece que no tuvieran el Espíritu Santo. Viven como quieren, actúan como quieren y sirven al Señor como quieren. Y una persona que hace eso no es guiado por el Espíritu Santo. Si lo tiene, no lo controla. Miren, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un sello, tiene el sello de Dios. ¿Cuántas de las palabras que están en este libro se van a cumplir? ¿Por qué? Porque tienen el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién es el autor? El Espíritu de Dios. Y tiene un sello. Él mismo es el sello de la Biblia. Por eso dicen, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que usted y yo lo sabemos. Pero cada uno tendemos a hacer lo que nos gusta y lo que nos parece, y no lo que la Biblia manda. Hermano, ¿cómo les fue a ustedes el domingo pasado con el sermón que nos dio el hermano Lucas en cuanto al irrespeto nuestro con las cosas de Dios? Nos congregamos cuando queremos, leemos cuando queremos, oramos cuando queremos, nos comportamos como queremos y decimos que así estamos bien. A veces debemos recordar las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué no hacen eso usted con sus patrones en el trabajo? ¿Por qué no hacen eso usted con las empresas? ¿Por qué no lo hacen usted con las empresas? Pero con Dios sí. ¿Van al trabajo cuando quieren? Llama usted al patrón y le dice, patrón, tengo una gripita, no voy al trabajo como me llaman a mí. Pastor, está lloviendo por aquí, perdonen, no puedo ir al culto hoy. Llaman ustedes a sus patrones así. Hermano, ¿qué le pasó? No, estaba sin un peso, no pude venir. Llama usted a su patrón y le dice, no estoy sin un peso y no voy a ir. ¿Por qué tratamos a Dios de los cielos si tenemos el sello de Él como garantía de que somos hijos de Él por los siglos de los siglos? Mire, hermanos, qué maravilloso entender que el sello a nosotros nos da el privilegio realmente de tener autenticidad de ser hijos de Él, pero en este caso, autoridad irreversible de parte de Dios para con nosotros. Por eso es maravilloso creer lo que la Biblia dice. Vamos al versículo 10 de Esther 8. Y escribió en nombre del rey. Esto lo hizo Mardoqueo y Esther. Y escribió en el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados a caballos veloces procedentes de los pastos, de los repastos reales. Todo dado por el rey. Hermano, confiar en lo que la Biblia dice y confiar en el Espíritu Santo es tener todo lo que Dios ha prometido. Y ese es un privilegio para los que tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6. Porque es interesante esta otra historia que también sucede en los mismos terrenos donde sucede lo que está sucediendo con Esther, en Babilonia. Y el libro de Daniel, recuerde que Daniel son contemporáneos con Esther, con Esdras, con Nehemías. Todos ellos allí son gente contemporánea. En el libro de Daniel, el capítulo 6, está Ezequiel y después está Daniel capítulo 6. También se hace un edicto en contra de los cristianos. Daniel, al mismo tiempo que sus amigos se oponen a estas cosas, y se saca otro edicto en contra de ellos. Y en el libro de Daniel capítulo 6, Daniel es lanzado al foso de los leones sencillamente porque no se somete a un edicto dado por el rey. Y en el 6, vamos allí, en el 6:17, la Biblia dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso de los leones, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, para que nadie se atreviese a correr la piedra y tratar de salvar a Daniel, ni siquiera el mismo rey que luchó salvándolo todo el día.
Lo sellaron con el anillo del rey para que nadie lo abriese. Y lo sellaron con los anillos de los príncipes para que el rey tampoco lo abriese. Y es maravilloso, ustedes leen la historia, van a ver que aunque el rey tenía autoridad para echar a Daniel allí, el rey no tenía autoridad para revocarlo. Pero había alguien por encima del rey que tenía un sello más poderoso sobre Daniel, que no le permitió a los leones acercarse a tocarlo a él. Es maravilloso ese principio. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Sobre cuántos de los que están afuera sin Cristo Satanás puede tocarlos y entrar con ellos y hacer con ellos lo que él quiere? ¿Y sobre cuántos de nosotros Satanás puede hacer eso? Es decir, de Satanás, si quiere tocarnos, alguno de nosotros tiene que pedirle permiso a Dios. Tiene que pedirle permiso a Dios. Miren, hermanos, cuidado con los temores al enemigo. Teman al enemigo huyendo del pecado, pero no le huyan al enemigo, que él debe huir de nosotros más bien. Dice la Biblia, acérquense a Dios, témanle a Dios, obedézcanle a Dios y el diablo huirá. Pero cuando a un cristiano le toca huir del diablo, es porque está mal con Dios. Pero es maravilloso, este foso fue sellado para que Daniel no se saliera y se lo comieron los leones. Pero los leones no se pudieron acercar a Daniel porque él tenía otro sello sobre él, a los cuales los leones no podían romper. Pero si ustedes leen la historia, todos aquellos que acusaron a Daniel, cuando los echaron a ellos, a sus esposas y a sus hijos al foso, ni siquiera habían caído al piso cuando los leones ya los habían triturado, porque no tenían el sello de protección de Dios. Y es maravilloso, hermanos, saber que contamos con el sello de Dios en nuestro corazón, un sello que nos da autoridad irrevocable. Por eso la Biblia dice muy clarito, el que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Hermano, usted puede tener una casa sellada con todos los sellos de la autoridad y se la pueden quitar, ¿o no es así? Usted puede tener un carro con todos los sellos de autenticidad y se lo pueden quitar, pero el que tiene el Espíritu Santo, ¿quién lo apartará de Dios? Nadie. Por eso es maravilloso entender estos principios. Vamos a Jeremías 32. Jeremías 32, solamente quiero mencionarlo porque la Biblia habla de propiedades. Y por ahí en la propaganda sale estos días una propaganda. ¿Tiene usted una propiedad? Sí, sí, tengo una propiedad. ¿Y tiene escrituras selladas? No, entonces no tiene nada. Pero Jeremías habla de que todo lo que usted tiene debe tener escrituras selladas. Si no, no tiene nada. Y si usted dice que es hijo de Dios, pero no ha sido sellado con el Espíritu de Dios, usted no es hijo de Dios. Usted es hijo del diablo. Y el diablo sí tiene toda clase de propiedades sin sellos. A él no le interesa lo legal. Dios sí le interesa lo legal. Y tiene un sello, el sello del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 32. Se le ordena a Jeremías allí comprar un terreno. Se está comprando un terreno. El versículo 10 de Jeremías 32 dice la Biblia. Y escribí, voy a leer desde el 9. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot. Y le puse el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta de propiedad. Y la sellé. Y la hice certificar con testigos. Y pesé el dinero en balanza. Estos textos me encantan, hermanos, de las cosas hechas, bien hechas, legales. Nunca compre nada si no tiene escrituras selladas. Hasta que no tenga las cosas selladas, no es suyo. Y cuando venda, no lo entregue si no hay papeles a nombre del otro, porque va a tener problemas también. ¿O no es así? Pero eso, hermanos, es maravilloso mirar. Cuando hay un sello, hay propiedad. Si no hay sello, no hay propiedad. Y yo quiero esta mañana que usted reflexione. ¿Es usted propiedad de Dios? Porque si no tienes el Espíritu Santo, usted no es propiedad de Dios. Pero déjame decirte con todo el corazón y como dicen los pentecostales, le declaro en esta mañana que usted dijo el diablo.
¿O no es así? Así dice la Biblia. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios, pero son de Satanás, porque no hay más paternidad. Pero los que realmente han sido sellados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios con nuestra vida. Romanos 4:11, vamos a Romanos 4:11, porque no solamente es santidad, autenticidad, autoridad, propiedad, sino identificación. ¿Cómo identificó el Señor al pueblo de Israel? Con un sello. Le dio a Abraham un sello específico. Romanos 4:11. La Biblia dice, voy a leer desde el 10. ¿Cómo pues le fue contada, hablando de la fe, estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y versículo 11. Y recibió, escuche, ¿qué? La circuncisión, ¿cómo? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese contada por justicia la fe. La única manera, hermanos, de ser sellados por el Espíritu Santo es que usted tenga la misma señal que le dio Dios a Abraham, no la circuncisión, sino la fe en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, tenemos en la iglesia muchos creyentes que dicen, yo tengo fe. Y yo le pregunto a algún hermano, ¿y usted por qué cree que usted va al cielo? Ay, hermano, yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Y a algunos yo le he dicho, hermano, usted es malo de la cabeza hasta la frente de los pies. Esto es lo peor que puede existir. Y se me enojan por eso. Miren, hermanos, si una persona no tiene la identificación correcta, no puede acceder al lugar correcto. Si usted va al cine, ¿qué necesita? Una boleta. Y debe ser la boleta correcta. Para la película correcta, en el lugar correcto, en el horario correcto, con la película correcta. Y si no es así, no entra, se queda fuera. En la Biblia hay una identificación para con el Padre, una sola, que se puede adquirir en un solo lugar, de una sola manera, y es dada solo a los que son invitados a tenerla, no a todo el que quiere. Y para que esa boleta esté o sea válida, debe tener un sello. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso no se trata de obras, ni de religiones, ni de actitudes. No se trata de eso, sino se trata realmente si ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En 2 Corintios, bueno, en Génesis 4, vamos a leer Génesis 4, porque el Señor también hay una identidad. Y es el caso de Caín. Caín, el primer asesino, y el Señor lo identificó. ¿Y qué le puso? Un sello. Para que todo el mundo viese y entendiese que no podían tocar a Caín. Que a pesar de que era un asesino, Dios le había puesto un sello. Y nadie lo podía matar. En Génesis capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia. Génesis 4. Voy a leer del 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Yo no sé qué le puso, pero algo se veía en él. Y todo el mundo sabía que no lo podían matar. Sellado con una identidad pública. Hermano, ¿la gente ve que usted es hijo de Dios? ¿La gente ve que usted es hijo de Dios? Ese sello debe verse. La vida de Cristo debe verse en nosotros por el Espíritu Santo. Ese es el punto interesante, pastor, porque en la larga, cuando nosotros sellamos, queda estampado lo que tiene el sello en la hoja. Es visible. Es visible, y si el Espíritu Santo nos sella, nosotros tenemos que recibir lo que Él contiene en nosotros, y qué es lo que nos va a dar Él, a Cristo, el Espíritu de Cristo, y por eso es que nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestra vida.
La pregunta es en esta parte. ¿Usted debe ver el producto o el sello? Es interesante. ¿Qué debe ver primero? El sello. Si el sello no está, ¿para qué se pone el sello? Tiene que ver el sello. Si el sello está bien, ¿usted confía en el producto esté bien? Usted compra unas pastillas, usted revisa que el sello esté bien, y si el sello está bien, usted se toma las pastillas tranquilo, ¿o no es así? Pero si el sello no está bien, aunque las pastillas las vea bien, usted duda de ellas, ¿o no es así? Mire, hermanos, por eso todo sello se pone visiblemente, porque todo lo que debe ver todo mundo siempre debe ser el sello, y lo identificarán por el sello. La mayoría de nosotros pretendemos que la gente vea las obras nuestras, pero no vean a quien las hace. Y las obras de nosotros son trapos de inmundicia, las obras del Espíritu son obras de Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que podamos entender. Vamos a 2 Corintios y vamos a ir terminando esa parte de el sello, que ¿cómo se ve en la Biblia ese sello? 2 Corintios 1, el versículo 20 al 22. Me gusta este texto, dice, porque escuchen, todas las promesas de Dios son en Él. ¿Qué son? Sí. Y en Él, ¿qué son? Amén. ¿Qué significa eso? Que se cumplen, hermano. Se cumplen. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Él, escuche, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las zarras del Espíritu en nuestros corazones, para que no dudemos de nada de lo que Él ha hecho. Por eso cuando usted duda de la Biblia, cuando duda de Dios, el problema suyo está con el Espíritu Santo. ¿No lo tienes o no confías en Él? ¿O no eres guiado por Él? Basta el sello nomás. Basta el sello para andar tranquilamente. Y Efesios 4:30. La Biblia es muy clara, no contristéis al Espíritu, ¿cierto? Pero vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, vamos ahora sí a trabajar un poquitico el texto de Efesios 1. Este es un panorama general del sello en toda la Biblia, porque es necesario que ustedes tengan ese panorama general. En el versículo 13 de Efesios 1 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Tenemos el fundamento del sello. Para que alguien tenga el sello de Dios, para que alguien sea hijo de Dios, para que alguien se atreva a decir que cree en Dios, que va al cielo, debe estar en Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Debe estar en Él. Por eso el texto dice, el fundamento del sello es en Él también vosotros, en Él, solo en Él, nada más. El Padre Celestial sella a los creyentes en Cristo y solo en Cristo. Por eso si usted está confiando en cualquier otra cosa o en otra persona para ir al cielo, no puede ir. Voy a hacer preguntas generales. ¿La Virgen María va al cielo? ¿La Virgen María va a ir al cielo? ¿Sí o no? Sí. Le da como que esta iglesia como que poco conocen de la Virgen María. ¿Va a ir al cielo la Virgen María, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque fue sellada por el Espíritu. El Santo Espíritu de Dios vendrá sobre ti, ¿o no es así? Sí. Vendrá sobre ti. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y después ella puede regocijarse en el Hijo por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Pregunta, ¿pero la gente por confiar en María va a ir al cielo? No. ¿El apóstol Pablo va a ir al cielo? Sí. ¿Pero alguien va a ir al cielo por confiar en él? No. Es interesante este principio. Dios nos puso a hacer buenas obras, ¿sí o no? Sí. ¿Pero alguien va a ir al cielo por buenas obras? No. No. Porque no es en las obras ni en las personas, es en Él. Solo en Él. Por eso usted tiene que estar muy bien sedimentado. ¿A qué viene aquí? ¿A una religión? ¿O viene en Él, por Él y para Él?
a crecer en Él, a servirle a Él, a conocerle a Él y a esperarle a Él. Es interesante ese fundamento. En Él, solo en Él. El Padre solamente sella a los que están en Cristo Jesús. Solo en Él, por Él y para Él. Si usted ha creído en Cristo, como dice ahí, como el Salvador de su alma, si confía solo en Él para la salvación, usted tiene ese sello. Y vamos a leer ese texto de 1 Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Porque el testimonio es el sello de Dios, es la garantía de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Escuche, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso es imposible que una persona pueda ir al cielo si no tiene a Cristo. Nadie puede ser sellado si no va a la agencia de sellamiento. ¿Cuál es la agencia de sellamiento? Cristo. Tiene que ir a la cruz a conocer a Jesús. Y uno solo puede sellar. ¿Quién sella? El Padre. Solo el Padre sella. ¿Con qué sello? Recuerde que el sello es el Espíritu. El mismo no sella. El que sella es el Padre. Pero tiene un lugar, una oficina donde debe ir el pecador. ¿A dónde debe ir? A la venida de Cristo. A Cristo. Vaya a Cristo y el Padre lo sellará con el sello de Él, que es su Santo Espíritu. Y solo así será llamado Hijo de Dios. Solamente. Esta es una clase de evangelismo hoy para ustedes. Muy bueno. Y para que usted mire realmente. Porque muchos están confiando en sus obras, están confiando en sus religiones, están confiando en cualquier cosa, menos en Jesús. Y muchos en la iglesia se congregan y son buenos religiosos, fieles, buenos ofrendantes y van para el infierno. Porque no han sido sellados por el Espíritu de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Por eso el fundamento del sello es en Él. Pase, por favor. Ahora, los receptores del sello, dice, porque el texto dice, en Él también ¿quién? Vosotros. Ese vosotros solo se refiere a los creyentes que han recibido a Cristo Jesús. San Juan 1:12 dice, vamos a San Juan 1 por favor, sin perder Efesios por favor. Ustedes conocen ese texto, pero vamos a volverlo a repasar. Porque es necesario que ustedes tengan estos textos en la cabeza, pero más que los tengan, que los crean. San Juan 1, vamos a leer el texto. Voy a leer desde el 9, hablando de Jesús. Hablando de Jesús como la luz verdadera, dice, aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, a su mundo, al mundo que Él hizo. Y los suyos, ¿quiénes? El pueblo de Israel, no le recibieron. Pero miren lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pregunta, ¿qué necesita una persona para ser hijo de Dios? Hay dos cosas en el texto. ¿Qué necesita? Recibir ¿a quién? A Cristo. Y segundo, creer en Él. Y solo cuando una persona recibe a Jesús y cree en Él, Dios Padre le da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Y cómo se lo garantiza? Con el sello, con el Espíritu Santo. Y es interesante ese principio. Mas a todos los que le recibieron, ese es vosotros. Vosotros es todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recuerden lo que dice el versículo 13. No son hijos de Dios porque hayan sido engendrados de sangre, ni son hijos de Dios porque hayan sido engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, porque Él lo hace, solo por la fe. Por eso es maravilloso, hermano, entender este principio sobre el sello. Los receptores del sello somos los que, por la gracia de Dios, hemos conocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nuevamente pregunta, ¿tiene usted el Espíritu Santo, hermanos? Eso debe verse por fuera. Debe verse por fuera. El sello
pocas veces muestra el producto. El sello muestra al dueño del producto. ¿O no es así? El sello hace quedar bien o mal, no al producto, sino a la empresa que lo produce. Y si usted es sellado por el Espíritu, tiene el Espíritu, usted todos los días está poniendo en riesgo la imagen de Cristo o dando la gloria a Él. Por eso es maravilloso entender este principio. Es el mismo principio para el noviazgo con los muchachos. ¿Qué deben ver muchachos en un muchacho? ¿La belleza del muchacho, la belleza muchacha? ¿Por la fábrica donde viene? Si no es de Cristo, es del diablo. Deséchalo. Deséchalo. Si no tiene el sello de Dios, no es para ti. Si no tiene el sello de Dios, no es para ti. Sáquenlo. Y si ese sello lo tiene, pero está como deteriorado, mándelo para la agencia que lo arregle. Mientras tanto no lo acepte. Que lo revisen. Que lo pasen otra vez por el proceso, por si acaso es falso. ¿O no es así? Por eso es maravilloso saber que hay un sello que nos guarda, hay un sello que nos identifica, hay un sello que nos protege, hay un sello que nos da la garantía de ser de Dios. Ahora vamos al texto otra vez de Efesios para mirar ese proceso. Si hay en esta mañana alguno que no ha sido sellado y quiere ser sellado, ¿qué debe hacer? Y si usted fue sellado, ¿por qué fue sellado? ¿Cómo fue sellado? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, sabiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Qué necesita una persona para ser sellado? Primero, necesita oír. Escuche, oír. Por eso, mire, hermano, yo sé que muchos de ustedes están orando por sus hijos por salvación, pero no va a haber salvación si usted sigue orando solamente. Tiene que hablarle. No hay salvación para un impío si esa persona no oye lo que tiene que oír. Si no escucha lo que tiene que escuchar. Y hay algunos que le dicen a mí, le dicen a uno, no quiero oír. Yo tengo que decirle, quiera o no quiera, me va a oír. Aunque sea lo último que oigas en esta tierra, pero lo vas a oír. Porque la Biblia dice que no hay sello, no hay salvación, sino hay oídos para oír. Y uno de los problemas más serios que tenemos nosotros es que no tenemos. ¿Cuántos de ustedes les gusta escuchar verdaderamente? Alcen la mano los que les gusta que los escuchen. Y alcen la mano los que les gusta escuchar. Ay, hermano, nos encanta que nos oigan. Pero somos malos para escuchar. Yo los considero a ustedes, ahí sentados. Yo me siento media hora y no las aguanto a nadie. Pero soy capaz de tenerlos 2 horas ahí, sin cansarme yo. Qué peligro, ¿eh? Pero nosotros tenemos que desarrollar eso porque la palabra dice, mirad cómo oís. Entonces no es si nos gusta o no nos gusta, tenemos que aprender. El que ya ha sido sellado lo que debe tener, lo que tiene es oídos. Por eso el que ha sido sellado por el Espíritu cierra el pico y abre las orejas. Hace como el burro cuando está en peligro. Para las orejas y mira al frente. ¿Cierto? Mira al frente. Pero es interesante ese principio, hermanos. La Biblia dice que el proceso de ser sellados es primero oyendo. Esa palabra habiendo oído, ese verbo habiendo oído es un verbo compuesto. Hay 2 verbos, ¿cierto? Habiendo oído. Uno está en gerundio y el otro está en, creo que en participio, esos verbos. Los 2 verbos al unirse indica prestar atención. Esta palabra oír es prestar atención y responder ante lo que oyó con acción. Con acción. Este verbo habiendo oído es esa palabra prestar atención, creer y responder ante lo oído. Hacer conforme a lo que se ha oído. Comprender y ir en pos, en un proceso de hacer lo que se escucha. Mira, hermano, uno de los problemas serios que tenemos hoy en día con nuestros hijos es que no les hemos enseñado a oír. ¿Cuántas veces tiene que hablarle a su hijo para que haga caso? Si el muchacho no hace caso a la primera vez, él no sabe oír. No tiene oídos y ha sido mal enseñado.
Y yo creo que usted y yo tenemos problemas con nuestros hijos en eso. Cuando uno ve la Biblia, los hombres que tienen oídos, la primera palabra respondían: heme aquí, Señor, tu siervo. Para las orejas, habla, Señor. ¿No dice así la Biblia? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy, como decimos nosotros, escucha, Señor, que tu siervo va a hablar. Así somos nosotros hoy en día. Señor, escúchame, háblame. No, háblame no. Escúchame que tu siervo habla hoy. Y eso es grosería. ¿Usted no ha escuchado que a veces uno le dice al hijo: hijo, escúcheme? Dice: escúcheme primero usted. Hermanos, el proceso de el sellamiento primero es el oír. Por eso el Señor, casi en toda la Biblia, los evangelios, hay una palabra que Él repitió muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Y hay otro texto que dice que el que no sabe oír va a perder aún lo que piensa tener. Va a perder aún lo que piensa tener. Mire cuántos han ido a buscar un trabajo y por no oír bien han perdido el trabajo, porque no escucharon lo que tenían que hacer. Habiendo oído la palabra de verdad, esto es lo que debe oír. ¿Oír qué? Porque ese es porque dice: ¿oír qué? La palabra de verdad. La gente hoy en día tiene comezón de oír. ¿Qué es tener comezón de oír? Querer oír, pero no la palabra de Dios. La gente quiere ir y escuchar todo, menos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que mirar esta parte. Si usted quiere ser sellado por el Espíritu Santo, no debe oír a cualquier palabrero ni ir a cualquier lugar de palabrería. Debe ir a la Escritura, a escuchar directamente a Dios. Esa palabra, la palabra de verdad, es el término que usa la Biblia, el logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra que usa allí es el término logos, que es la manera de escribir palabra en el griego. Y muchos han oído de el logos. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De hecho, que quien quiere escuchar la verdad, tiene que escuchar al logos. ¿Y quién es el logos? Cristo Jesús. Yo soy la verdad. La palabra de verdad es Cristo Jesús. Por eso a los colosenses Pablo les escribe: si es que en verdad le habéis oído a Él. Por eso, hermanos, no se atreva a dar opiniones ni consejos en nombre suyo. Más vale que digamos lo que Él dice y nos dijo y dice y sigue diciendo, porque Él no cambia. El Dios de los cielos no es alguien que predica hoy y mañana dice: ay, qué pena, me equivoqué, hoy les voy a decir otra cosa. Como se escucha en muchas iglesias. Lo que Él dice permanece por los siglos de los siglos. Su palabra permanece por los siglos. Por eso este libro no va a cambiar. Ustedes ya escucharon las palabras de los jerarcas de la Iglesia Católica, que este libro ya es obsoleto. Y ellos están convocando, creo que a una reunión para transformar este libro para que quede actualizado, ¿cierto? ¿O no han escuchado eso? Sí. Eso es noticia mundial. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y cuando usted sea una persona que tenga que cambiar de principios, no tiene la verdad, no conoce la verdad, no sigue la verdad, porque el que tiene la verdad no tiene que cambiar de principios, tiene que cambiar de vida. Es distinto, porque los principios lo cambian a uno de vida. Por eso es necesario que oiga la verdad, la palabra de verdad. Esa palabra logos, los griegos la usaron mucho. Recuerdo que es idioma griego. Los griegos usaron mucho esa palabra, y básicamente los griegos decían que el logos era la razón de la existencia de todo, y que sin la palabra no había vida, sin la palabra no había existencia, sin la palabra no había nada. Por eso Hebreos dice: creemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. A nosotros nos han enseñado que Dios hizo todo de la nada, ¿cierto? O sea que el producto básico de todo es la nada. ¿Y la nada existe? No. ¿Cuál es la fuente de todas las cosas? La palabra de Dios. Fue hecho por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se sostiene, por la palabra de Dios subsiste, y por la palabra de Dios permanecen por los siglos de los siglos. ¿Sobre qué está sostenida la tierra? ¿Sobre qué está sostenido el sol? ¿Sobre qué están sostenidos los planetas? Sobre la palabra de Dios. Sobre Cristo mismo. Todo el universo es Cristo céntrico,
céntrico. El día que la palabra de Dios falle, todo falla, todo se destruye. Por eso, hermanos, el día que usted dude la palabra se queda sin fundamento. Se queda sin fundamento. Y el día que usted deje de estudiar la Biblia, oirás a cualquier otro menos a Dios. Por eso el peligro, hermanos, de no oír la palabra. La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad. Solamente hay una palabra de verdad, porque hay un solo verdadero. Así que si quiere escuchar la verdad, ¿a quién tiene que ir? A Dios. Solo a Dios. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pedro? Creo que, a ver si no estoy mal, creo que es Juan 6. Vamos a Juan 6, 68. Vamos a mirar algunos textos. San Juan 6. Jesús está predicando. Y algunos, al igual que allá, que al igual que aquí, dura palabra es esa, dicen algunos. Unos discípulos de ellos escucharon a Jesús hablar y dijeron, dura palabra es esta, y se fueron, ¿cierto? Voy a leer del versículo 64 de San Juan 6. ¿Hay alguno de vosotros que no creen?, dijo Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. ¿Qué le respondió? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Mira, hermanos, este es un principio maravilloso. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Y solo a Él hay que ir si usted quiere conocer la verdad. Solo a Él debe usted ir si quiere conocer la verdad. Si usted va a algún otro lugar, puedes correr graves riesgos. Vamos al Salmo 19, que es un salmo maravilloso, hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué usted debe escuchar la palabra de Dios y no otra cosa? ¿Por qué usted no debe apartarse de la Biblia a leer otros libros? Porque la mayoría de creyentes hoy en día leen tantos libros menos la Biblia. Y otros leen grandes cantidades de libros sacados de la Biblia, pero no la Biblia. Y la mayoría de estudiantes en los seminarios leen cantidad de libros y no la Biblia. Por ejemplo, en la iglesia, en los seminarios católicos, los seminaristas no estudian la Biblia. Solo libros de filosofía bíblica, supuestamente, pero no la Biblia. La mayoría de, usted charla con la mayoría de sacerdotes, ellos no estudiaron la Biblia en los seminarios. Ellos la leen en las Eucaristías, pero allá no la estudiaron. Pero leyeron cantidad de libros y encíclicas papales, pero no la Biblia. Ahora, ¿por qué debo yo leer la Biblia según la palabra de Dios? Entonces, estamos en el Salmo 19. Ustedes ya llegaron, yo no he llegado. En el Salmo 19, vamos al versículo 7 al 11, que es donde nos da algunas razones contundentes y de peso por las cuales usted no debe apartarse de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes quieren ver su alma convertida y la alma de sus familiares convertida al Señor? ¿Qué debe hacer? Mira lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué? Convierte el alma. Si alguien quiere tener una conversión y transformación en su alma, ¿qué necesita? La palabra de Dios. La segunda parte del versículo 7. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sabios y sencillos? ¿Qué necesitan? El testimonio del Señor, la palabra de Él. Todos estos son nombres de la palabra de Él. Versículo 8. ¿Cuántos de ustedes quieren ser rectos y vivir contentos de corazón? ¿Qué necesitan? Los mandamientos de Jehová. ¿Cuántos de ustedes quieren tener los ojos bien despiertos y abiertos para saber y conocer la verdad? Necesitan el precepto de Jehová, que es puro. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir para siempre? Solo el temor de Jehová, el versículo dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es hablando de la misma palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Usted nunca podrá ser justo si no tiene la palabra de verdad. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, y que la que destila. Por eso el salmista dice, tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Y sabe que la iglesia de hoy en día, a lo que menos le dedica tiempo, es a la palabra de Dios. Y yo soy capaz de convidarlos a ustedes, a la mayoría de ustedes, a cantidad de actividades, y la mayoría de ustedes asistirán.
Pero los convido a estudiar la Biblia y son contados con la palma de la mano porque no tienen tiempo para estudiar la Biblia. La mayoría de cristianos están acostumbrados a las actividades cristianas, pero no al estudio de la Biblia. Pero no al estudio de la Biblia, hermanos. Y recuerde que para ser sellados, lo primero que tuvimos que fue oír la palabra de verdad. Lo segundo que tuvimos que oír, ¿qué fue? Vamos a Efesios, otra vez 1, el 13. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué más? El Evangelio. ¿Qué diferencia hay entre la palabra y el Evangelio? ¿Hay diferencia, sí o no? Claro que sí. La palabra tiene que ver con toda la voluntad de Dios escrita en este libro, pero el Evangelio tiene que ver con las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios amó al mundo dándole un regalo. Eso es palabra de Dios. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que el que cree en Él tiene vida eterna. Esa es la buena noticia. La Biblia dice que Cristo vino a morir en la cruz. Que Cristo vino y venció la muerte y resucitó. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que el que cree en ello vivirá por los siglos de los siglos. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Pero ¿qué dicen las buenas nuevas? Que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Estas son las buenas nuevas. ¿Ese es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias a pesar del caos que muestra la Biblia. La Biblia muestra un caos tremendo y al hombre en contra de Dios y a Dios como enemigo del hombre. Pero el Evangelio muestra a Dios amando al hombre y salvando al hombre. Por eso hay gran diferencia. La gente puede escuchar mucha Biblia, pero debe escuchar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Dice el versículo. El Evangelio de vuestra salvación. Hay mucho Evangelio hoy en día que no conduce al ser humano a la salvación, sino a la perdición. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes pasean cielos, tierra y mar buscando un discípulo. Y una vez lo encuentran, lo hacen 3 veces más hijos del infierno. A mí me da pesar con los testigos de Jehová, no con los testigos de Jehová, sino con los discípulos de los testigos de Jehová. Ellos recorren cielos, tierra y mar para sacar a la mayoría de colombianos de la Iglesia Católica y desviarlos completamente al infierno. ¿O no es así? Porque si perseveran en la Iglesia Católica tienen algo más de esperanza por la doctrina que tienen, pero si pasan los testigos de Jehová, la pierden toda. ¿O no es así? La pierden toda. Empiezan a negar la Trinidad completamente. Empiezan a negar el cielo, empiezan a negar el infierno, empiezan a negar todas las doctrinas básicas de la Escritura. Por eso ellos recorren cielo, tierra y mar, igual que los judíos, para hacer a sus adeptos 3 veces más hijos del infierno. ¿O no es así? Por eso es maravilloso escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. El Evangelio, las buenas noticias de que el pecador, a pesar de ser pecador, puede recibir perdón de pecados y vida eterna solamente por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Venir al culto un domingo aquí o ir al cielo? ¿Qué es más fácil? Ir al cielo es más fácil. Es más fácil, hermano. Para venir aquí ustedes tienen que ahorrar algo de platica. Tienen que esforzarse. Para ir al cielo, solo creer. No más. Solo cree y serás salvo, no más. Ese es el Evangelio. El verdadero Evangelio le da al creyente la salvación gratuita. El verdadero Evangelio dice: no tienes que pagar nada, ya todo fue pago. No tienes que hacer nada, todo fue hecho. Solo cree y serás salvo. Eso es todo. ¿Tienes que ofrendar para ir al cielo? ¿Tienes que reunirse para ir al cielo? ¿Tienes que leer la Biblia para ir al cielo? ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No más. Todo lo demás lo hacemos porque vamos, porque somos hijos de un padre. Y esas son las reglas de la casa. Por eso hacemos todo eso. Queremos vivir como familia y queremos tener todo. Ofrendamos y todos contribuimos como en una casa debe hacerse. Todo el mundo aporta algo y todo el mundo aporta y todo el mundo disfruta, ¿cierto? Pero eso no nos lleva al cielo. Pero los que vamos para allá lo hacemos por eso. Lo hacemos porque Dios nos ha hecho miembros de una familia. Por eso las buenas nuevas son esas. Marcos 1.15. Vamos a ver Marcos 1.15. El Señor, lo primero que apareció cuando Él salió predicando en el libro de Marcos. Marcos 1.15. Los primeros mensajes del Señor, ¿cuáles fueron? Dice la Biblia en Marcos 1.15. Vamos a leer 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Es interesante, el Evangelio. Los judíos conocían la palabra, pero no conocían el Evangelio. Vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debe hacerse los seres humanos entonces? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio. Por eso no se avergüence de llamarse evangélico. Porque si usted lo llama evangélico, dele gloria a Dios porque usted ha creído el Evangelio. Y dígale al otro, si usted no es evangélico, usted va para el infierno. Pero no porque sea miembro de una religión evangélica, sino porque ha creído las buenas nuevas de Dios. ¿Cuál es? Fe. Fe gratuita o por gracia. Salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Por eso nos llaman evangélicos, porque hemos creído el Evangelio. Y predicamos la palabra completa. La palabra nos habla de toda la historia de Dios hasta el día de hoy. Pero el Evangelio nos habla de la salvación que es en Cristo Jesús. Solo por la fe. Solo por la fe. Solo por eso. Por eso es maravilloso, hermanos, disfrutar el privilegio. Y la segunda cosa que debemos hacer para el proceso de enseñar, no solamente es oír, es creer. ¿Cuántos oyen y no creen? Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas de las cosas que usted oye de Dios en este lugar o en otro lugar, usted las hace? Solo las cosas que usted hace, las cree. Las que no, las ignora. La fe es la palabra oída puesta en acción. Hermanos, hay gran diferencia entre el oír y el hacer. Como dicen, hay mucho trecho entre el dicho y el hecho. Y Dios quiere que pasemos del dicho al hecho. ¿Recuerdan aquella parte final del Sermón del Monte? Dice, Señor, yo los compararé a dos hombres. Al que oye y hace le compararé al hombre que fue y edificó su casa sobre la peña. Pero al que oye y no hace le compararé al hombre que fue y edificó su casa en la playa, en la arena. Los dos oyeron, pero el uno hizo caso y el otro no. El uno va a la perdición y el otro va a la gloria, hasta el fin. ¿Qué clase de persona es usted? Ahora, la palabra creer, habiendo creído, este verbo indica considerar cierto lo que oí. Para poder actuar, usted tiene que considerar por cierto lo que oye. Y le hago una pregunta, ¿cuántas de las cosas que están aquí son ciertas? ¿Y cuántas de esas crees como ciertas? Solo las que estés haciendo, el resto no. ¿Cuántos de ustedes creen que hay que leer la Biblia todos los días? ¿Y cuántos lo están leyendo? No me respondan. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros debemos congregarnos todos los días? Y nos congregamos una vez y algunos ni aún eso. ¿Cuántos debemos evangelizar todos los días? ¿Y cuántos lo estamos haciendo? Pregunta, ¿cuántos estamos creyendo realmente lo que la Biblia dice? Para poder ser sellados tiene que oír y creer la palabra y el Evangelio. Por eso, estimado amigo que está hoy con nosotros, si usted oye lo que está oyendo y cree que Jesucristo pagó por usted, usted hoy podrá ser sellado por el Espíritu Santo, sellado por el Padre con el Espíritu para que viva eternamente. Pero los que somos sellados, ahora debemos responder en obediencia para mostrar que realmente somos sellados. Debemos responder en obediencia a la palabra de Dios. Habiendo creído, considerar cierto y aceptar las implicaciones que eso conlleva. Yo le hice una pregunta alguna vez a ustedes en la casa de Hogar Cristiano. ¿Cuántos de ustedes ya asumieron la responsabilidad de quedarse con su esposa y con su esposo hasta que la muerte los separe? Amén. Porque si no ha tomado esa decisión, usted no está viviendo en el Espíritu o no es hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, ya tomaron la decisión de dejar la cantaleta con su marido? ¿Y cuántos de ustedes, nosotros, ustedes maridos, juntamente conmigo, hemos tomado la decisión de amar a nuestras esposas a pesar de la cantaleta? Eso es una decisión que nos toca tomar y tenemos la capacidad por el sello de Dios para hacerlo, ¿no es así? Yo no sé si la mujer con la cantaleta nos moldea o nosotros con el amor le quitamos la cantaleta, pero necesitamos tomar la decisión de amarnos así hasta que la muerte nos separe. ¿O no es así? Tenemos que mostrar con evidencia que tenemos el sello y que realmente, hermanos, Dios está obrando en nosotros.
Sigamos mirando. Dice el texto, vamos a Efesios otra vez. 1:13, porque como dijo el hermano, se acaba la hora y el hermano no sabe el versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados. Fuimos sellados, hermanos. Recibimos la garantía de que somos hijos de Dios. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a leer Hechos 26 un momentico. Hechos 26. Ya vamos a terminar. Hechos 26. Hechos 26, versículo 18. Hablando del apóstol Pablo y de la comisión que Dios le dio al apóstol Pablo. Hechos 26, voy a leer del 17. Pablo está contando lo que el Señor hizo con él y la orden que Dios le dio. Le dice, librándote de tu pueblo, esa fue la promesa que Dios le hizo a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados y herencia entre quienes, entre los santificados. Y esta es una promesa para todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Hermano, todo el que ha sido sellado con el Espíritu Santo, Dios le abre los ojos para dejar de servir a las tinieblas y empezar a vivir en la luz. Para recibir luz y recibir fe, para dejar de vivir conforme a la potestad de Satanás y vivir conforme a la autoridad de Dios. Por eso el que es de Dios aborrece el pecado, se aparta del pecado y se consagra a Dios, porque tiene el sello para hacerlo. Por eso, hermanos, qué bonito es que ustedes entiendan, hermanos, el privilegio de haber sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pase la siguiente, por favor. La persona del sello, ya no sé, esto solamente es para mirar el versículo. Es el Espíritu Santo, nada más. No hay más sellos, hermano, no hay más sellos. La Iglesia Católica lamentablemente nos enseñó mal. ¿Cuál es el sello en la Iglesia Católica para ser salvos? El bautismo católico. La Iglesia Católica enseña que si el niño lo bautizaron, derechito, pero ellos no lo creen. Ellos no lo creen, ¿cierto? Por si acaso entonces lo confirmamos, por si acaso le hacemos la primera comunión, por si acaso le hacemos la unción de los enfermos, y por si acaso se murió y no se fue salvo, entonces hagámosle misas y novenas. Todo está basado en suposiciones. Pero a nosotros Dios nos dice, el que tiene el Espíritu Santo, su nombre está escrito en el libro de la vida y no irá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a vida. Por eso, quiero que entiendan esto. No es una cosa lo que Dios te ha dado, es una persona. La tercera persona de la Trinidad ha venido a nosotros como el sello, la garantía de que le pertenecemos a Él. La primera decidió salvarnos, la segunda nos salvó y la tercera nos da la seguridad. ¿O no es así? Es el principio bíblico. El Padre decidió salvarnos y por amor a nosotros envió a su Hijo. Su Hijo vino voluntariamente y nos salvó, y la tercera se vino para confirmarnos y darnos la seguridad de que le pertenecemos a Él por los siglos de los siglos. Usted puede recibir camándulas, puede recibir Biblias, puede recibir de todo lo que sea en este mundo, y eso no le va a garantizar nada. ¿Cuántos tienen en su casa una Biblia? Dice que para protección del diablo. Otros tienen la matica sábila para protección del diablo. Otros tienen una camándula, otros se amarran en la garganta, en el pie, en la mano, la protección, el amuleto. ¿Cuántos de ellos le pueden librar del diablo de Dios? Ninguno. Pero hay uno que nos puede librar de la ira de Dios y de la maldad del diablo. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos libra de la ira de Dios, porque quien tenga el sello de Dios no morirá bajo la ira de Dios, porque tiene el respaldo y la seguridad de Dios de ser hijo de Dios. Y quien tiene el Espíritu Santo, el diablo no lo toca, dice la Biblia. ¿O no es así? Por eso es maravilloso entender este principio. No es una cosa, es una persona. Dios nos ha regalado todo a nosotros en Él mismo, en Él mismo. El Padre se dio a sí mismo, el Hijo se dio a sí mismo y el Espíritu Santo se dio a sí mismo.
para que nuestra confianza no sea en nada de lo que Dios ha creado, sino en Él mismo. En Él mismo. Por eso, hermanos, qué maravilloso es disfrutar este principio. El Espíritu Santo es el sello de los cristianos. Todo verdadero cristiano está sellado con el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el sello, no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Y todos esos textos que están ahí, ustedes los pueden leer en casa para que realmente ratifiquen. Pero ese texto de Romanos 8:14 es bueno, ¿cierto? ¿Qué lean, hermano? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tienes ahí, no? Sí. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Listo. ¿Cómo saber que usted es hijo de Dios? Sí, lo guía el Espíritu. ¿Y cómo saber que usted lo guía el Espíritu? Cuando usted empieza a obedecer voluntariamente este libro sin presiones. Algunos dicen, es que me toca, hermano, toca. Yo no quiero ir con ese hombre, pero me toca. Yo no quiero ir con esa mujer, pero me toca. Pero yo no quiero ese trabajo, pero me toca. ¿Eso es guía del Espíritu? No. No, hermanos. El que es guiado por el Espíritu Santo hace las cosas voluntariamente y con alegría en su corazón. Con alegría. Porque ha aprendido a contentarse. Cualquiera su situación, porque él no depende de las circunstancias, no depende de las cosas, no depende de lo que Dios le ha dado, depende de una persona, del Espíritu Santo. Y lo último, siga ahí, no me duele. La realidad del sello. El texto dice que vamos a ser sellados. Es interesante que todos los acontecimientos de Efesios capítulo 1 son pasados. Todo se hizo ya en la eternidad. No dice van a ser sellados, no, fuisteis sellados. Esos dos verbos, fuisteis sellados, son dos verbos. Los dos identifican que la acción ya fue ejecutada y que tiene una vigencia por los siglos de los siglos, o sea que permanece. Fueron realizados en un punto preciso y siguen siendo eficaces y seguirán siendo eficaces y nunca dejarán de ser eficaces. Es maravilloso la realidad de ese sello. Fuisteis sellados. Dios ya puso el sello sobre nosotros. Ya somos posesión, identidad, somos propiedad del Señor. Nos identificamos con el Señor. Somos de Él por los siglos de los siglos. Por eso está la garantía del sello. El sello son las arras de nuestra herencia. Miren, no solamente dio la garantía, sino que son las arras. ¿Qué son las arras? ¿Qué son unas arras, hermanos? Es un adelanto. Un adelanto, ¿cierto? El adelanto. Usted va a hacer un negocio, la persona dice, ¿se queda con el transporte, con el carro? Sí, bueno, ¿cuánto me da? Entonces dice, bueno, vamos a hacer un trato aquí. Yo le doy 2 millones de pesos por el carro y cuando me entregue el carro le doy el resto. ¿Qué son esos 2 millones? Pero hay unas condiciones. Si usted se retira, paga multa. Pierde los 2 millones. ¿Cierto? Entonces, si usted se retrata y no me vende el carro, me devuelve 4. Los 2 míos que le di y 2 más. Y si yo me retiro, pierdo los 2. El Señor hizo esto así porque así sucedía. Y el Señor dice, bueno, muchachos, ustedes no han hecho por la salvación. Yo estoy haciendo todo por ustedes, pero aún les voy a dar seguridad de que yo les estoy regalando la salvación y que no se la voy a quitar. Les voy a dar arras, mi espíritu. De tal manera que si yo me retracto, ustedes se quedan con mi espíritu para siempre. Y si ustedes se retractan, yo les prometo que nunca se lo voy a quitar. ¿O no dice eso la Biblia? Y es interesante, hermanos. El que tiene el Espíritu sabe que ni el diablo lo puede condenar, ni Dios tampoco. Porque no se puede retractar. ¿O no es así? Porque fiel es Dios, que no se puede echar para atrás. Y es maravilloso entender ese principio. La garantía del sello es que el mismo sello son las arras de nuestra herencia, el adelanto. Tenemos a Dios en nosotros como garantía de que vamos a estar con Dios por los siglos de los siglos. La vigencia del sello, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 14, que las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Esa palabra redención es hasta el día que Él nos presente delante de Él, nos vista delante de Él, con ropas de bodas. Eso lo dice Apocalipsis. Un día el Señor nos va a presentar y nos va a vestir de ropas blancas. ¿Y el propósito del sello cuál es? Uno solo: la alabanza de la gloria de Dios. Todo para que nosotros le honremos a Él por los siglos de los siglos. Entonces concluimos, pues, hermanos. Pase, hijo.
Conclusión, sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no hay entrada al cielo. ¿Por qué? Porque solo Él es garantía de vida eterna. Puede ser usted un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un buen pastor, un buen creyente. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Por eso, hermanos, qué maravilloso que descansemos en la palabra de Dios. Porque ya de aquí en adelante continuamos. En el capítulo, en los versículos siguientes, empezamos a mirar la gratitud del apóstol Pablo gracias a esto que acaba de explicar del versículo 13 al versículo 14. ¿Qué acaba de explicar? Que la salvación es un regalo de Dios, gratuito, dado por la fe en Cristo Jesús. Y quien que cree tiene vida eterna. Y eso es suficiente para que vivamos el resto de la vida agradecidos y sirviéndole a Dios. Soberano Dios, gracias por el privilegio que tenemos de estar seguros en Cristo. Gracias por el sello que has puesto en nosotros y sobre nosotros como identidad de que somos hijos tuyos. Padre, una vez más queremos reconocer que muchas veces hemos ignorado esto. Pero de hoy en adelante ruego para que nosotros como iglesia podamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y mostrando realmente al Espíritu Santo en nuestra vida, que Él se vea en nosotros en todo lugar. Y gracias por la seguridad que tenemos delante de ti, por Cristo, por el Hijo, por la palabra. Y gracias por darnos el gozo de entender esto y de creerlo también. La bendición tuya sea sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.